Hermanos y amigos que en esta hora me están viendo, es un privilegio para mí poder estar en esta hora grabando este video para compartir esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Y para eso rápidamente les voy a pedir que si ustedes están en algún lugar, si tienen alguna Biblia, que puedan abrir sus Biblias en Lucas capítulo 18, verso 35 al verso 43. Yo lo voy a leer rápidamente. Dice así la palabra. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recibe, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Esta palabra es una palabra que ha tocado mi corazón grandemente, porque es una palabra cuando nosotros estamos afligidos, angustiados, cuando nosotros estamos en aquellos momentos que no sabemos qué hacer. Es una palabra que habla sobre el clamor en un momento de desesperación. Esta palabra habla sobre un ciego que estaba en una esquina a la entrada de una de las calles principales de Jericó. Cuando este ciego estaba sentado en aquella esquina, esperando que cualquier persona llegara y le diera una moneda para que ese ciego poder comer, para poder sobrevivir en la vida. Ese ciego dependía de todas las personas, ese ciego dependía de aquella limosna que le daban las personas. Pero sucede que un día que el ciego no se esperaba, este día, este ciego estaba sentado en su esquinita tranquilito como cualquier otro día. Pero en ese momento resulta de que este ciego comienza a escuchar un gran estruendo. Un estruendo que él dice: ¿qué es lo que está pasando? Nunca yo había escuchado tanto estruendo, nunca había escuchado a tanta multitud. Lo que pasaba era que Jesucristo, el Hijo de Dios, estaba pasando por ese lugar. Y recuerden que la palabra de Dios dice que la fama de Jesucristo se había extendido por todos los alrededores. Y como la fama de Jesucristo se había extendido por todos los alrededores, recuérdense que Jesucristo hacía milagros, había sanado anteriormente unos ciegos, ha levantado muertos. Imagínense cuando este ciego pregunta: ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hay tanta multitud? En ese momento, entonces, alguna de las personas que iba siguiendo a Jesús le responde. La misma palabra dice que le dicen: es Jesús el Nazareno. En pocas palabras, ese era el nombre por el cual reconocían a Jesucristo en aquellos días. Jesús el Nazareno que hace milagros, Jesús el Nazareno que ha caminado sobre el mar, Jesús Nazareno que ha multiplicado el pan y ha multiplicado los peces. Pero en este momento, cuando a este ciego le dicen: es Jesús el Nazareno, es Jesús el que ha sanado a otros ciegos, es Jesús el que ha levantado a personas que han estado paralíticas, es Jesús el que ha sanado a leprosos. Este ciego ligeramente, en ese momento cuando le dicen: es Jesús el Nazareno, este ciego comienza a gritar, pero no, hermano y no, amigo, así como nosotros muchas veces debemos clamar: sí, Señor. No, este ciego comienza a clamar con una desesperación en su corazón. ¿Por qué causa? Este ciego sabía que si dejaba pasar a Jesucristo, él iba a seguir siendo ciego. Posiblemente este ciego había sido ciego desde nacimiento, o tal vez en algún tiempo de su niñez o su adolescencia, este ciego perdió su vista, aunque la palabra dice que Jesucristo le devolvió su vista. Pero miremos esto, de que este ciego, cuando mira a Jesucristo pasar, cuando le dicen que es Jesús, este ciego no se queda así por así. Este ciego no dice: que pase Jesús, que pase el que hace milagros. No, este ciego comienza a clamar fuertemente, comienza a clamar con alta voz: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora quiero que pongamos atención en esto. Recuerden que al ciego le dijeron: es Jesús el Nazareno. En pocas palabras, Jesús el Nazareno, aquel que nació de una mujer que tiene un padre, que tiene una madre.
Pero cuando este ciego comenzó a gritar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, este ciego no se estaba refiriendo a un Jesús terrenal. Se estaba refiriendo a Jesús, al Mesías tan esperado por el pueblo de Israel. Desde ese momento Jesús ya puso su atención a aquel ciego. Pero recuerden que la multitud era grande en aquellos días que perseguía a Jesucristo por causa de los milagros, por causa de los prodigios que Jesucristo hacía. Pero yo me pongo a pensar en algo. Este ciego comenzó a clamar, gritó una vez, y no creo que haya gritado así por así, que haya gritado así suave. Este ciego me imagino que gritó con una voz fuerte, con una voz desesperada de su corazón. Pero este ciego, cuando gritó desesperadamente, pongamos atención en esto. Yo estoy casi seguro, la Biblia no lo dice, pero posiblemente Jesucristo, ¿ustedes creen que no lo ha de haber escuchado la primera vez que este ciego habló? La primera vez que este ciego clamó. Pero muchas veces, así como nosotros, a veces vamos a la iglesia, estamos haciendo cosas para Cristo, estamos haciendo cosas para el Señor. Nosotros muchas veces sentimos que no hay respuesta. ¿Qué es lo que pasa? Parece que Dios no me responde, parece que Dios no existe. ¿Qué es lo que pasa? No estoy haciendo la voluntad de Dios. Y tú dices, pero si yo estoy yendo a la iglesia, leo la palabra, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, siento que estoy bien delante de Dios, pero no hay respuesta. Pero te sientes que Dios no te está respondiendo, sientes que Jesucristo no te está respondiendo. Así posiblemente este ciego se sintió la primera vez que él clamó. Y ya hay algo mucho más interesante, de que desde el momento que este ciego comenzó a clamar, a gritar a Jesucristo, la gente que estaba alrededor de Jesucristo comenzó a reprender al ciego, comenzó a reprender al ciego. Me imagino que tal vez le decían, cállate ciego, deja hablar al maestro, porque dice la palabra que no ha habido hombre con aquellas palabras con autoridad como Jesucristo hablaba. Pero en ese momento, cuando este ciego comenzaba a clamar, él sabía. Así muchas veces tal vez nosotros clamamos. ¿Y saben qué es lo que pasa cuando clamamos? Como que hay una opresión que llega a nuestras vidas, y cuando hay esa opresión como que queremos como sentirnos fríos, como queremos sentirnos así como que aquella frialdad que Dios no está con nosotros. Pero en este momento, la palabra que Dios ha puesto en mi corazón, y que es una palabra que yo he vivido y la vivo y la sigo viviendo, es que aún en medio de la opresión, aún en medio de que asientas aquello que te está reprendiendo, como aquel ciego, muchos lo reprendían, le decían, cállate, cállate tú ciego, deja hablar al maestro. Pero hermano y amigo, en esta hora que me estás escuchando, Jesús de Nazaret está atento a tu clamor, así como estaba atento al clamor de aquel ciego. Para mí que Jesucristo ha de haber escuchado al ciego la primera vez, pero Jesucristo estaba esperando a ver qué tanto era aquel corazón del ciego, a ver qué tanto el ciego estaba esperando aquel clamor, a ver qué tanto aquel ciego estaba esperando aquel milagro en su vida. Entonces el Jesucristo deja que aquel ciego esté ahí. Pero este ciego dice que siguió clamando, aún después que lo reprendían, aún después que le decían cállate, quizás le pegaban o no sé, pero dice la palabra que lo reprendían. Aún así, aquel ciego siguió gritando, aún, me imagino yo que aún con mucha más fuerte voz, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero cuando este ciego comienza a clamar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, lo comienza a hacer con una desesperación. Ahí es cuando Dios te pone atención. Quizás muchas veces tú sientes que a la primera vez Dios no te responde, que clamas y Dios no te ha respondido. Pero lo que Dios quiere es que clames y clames y clames fuerte, aún en medio de que los demonios te quieran oprimir, aún en medio de los problemas, aún en medio de las angustias, que tú clames y tú clames. Y si a la primera vez tú sientes que Jesucristo no te ha respondido, y si a la segunda vez tú sientes que Cristo no te ha respondido, pues clama hasta la tercera vez. Pero que Jesucristo te responde. ¿Sabes por qué? Porque la palabra del Señor dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando comienzas a clamar, sí o sí, el Señor te va a responder. Ahora, hay algo interesante, hermanos y amigos. Yo quiero dirigirme en esta hora especialmente a aquellas personas
que están viendo este video y que no conocen al Señor. Quizás tú no conoces al Señor y de casualidad estás viendo este video. Déjame decirte algo. Ha sido el Señor quien ha permitido que veas este video. ¿Sabes por qué? Porque en medio de este mundo, con tantas convulsiones, la única salida, la única respuesta, el único que te puede dar el milagro, el único que te puede dar la salvación, es Jesucristo. ¿Sabes cómo? Llegando a Él, aceptándolo en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque toda aquella multitud que seguía a Jesucristo, creían en un Jesucristo que hacía muchos milagros, en un Jesús nazareno que hacía muchos milagros. Pero en cambio aquel ciego no creía en un Jesús que hacía muchos milagros, sino creía en un Jesús, Hijo de Dios, el Mesías que tantos esperaban. Hay una diferencia entre la multitud y entre el ciego, porque la multitud conocía a Jesucristo, el que hacía milagros, pero el ciego creía no en un Jesucristo terrenal, sino estaba hablándole a aquel Mesías eterno, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Y para eso tienes que creerlo en tu corazón, tienes que dejar que Cristo entre en tu corazón para poder recibir aquel milagro de Cristo. Y seguimos con esto. Aquel ciego, cuando comenzó a clamar con mucha más desesperación, Cristo lo manda a llamar, y hay algo lindo. Dice la palabra que Cristo lo llama a su presencia. Y cuando Cristo lo llama a su presencia, de repente aquel ciego comienza a tener tranquilidad. Pero cuando aquel ciego comienza a llegar a Jesucristo, pongan atención en esto. Aquel ciego llega enfrente de Jesucristo y Jesucristo le responde: ¿qué quieres que te haga? El ciego le responde: quiero volver a ver, quiero ver, quiero ver. Ahí se cumple aquella palabra que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabes por qué? Porque quizás este ciego nunca en su vida había visto. Quizás este ciego habían cosas que él deseaba ver el sol, deseaba ver la luna, deseaba ver tantas cosas maravillosas que podemos nosotros observar, que podemos ver. Y todas estas cosas él nunca las había visto. Pero ahí se cumple aquella palabra del Señor cuando le dice: te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquel ciego, después que llegó a Jesucristo y Jesucristo le dio la vista, ese ciego vio cosas que nunca había visto. Este ciego vio cosas que él ni siquiera se imaginaba, porque no las había podido ver. Pero después que las pudo ver, se cumplió aquella palabra que dice: clama a mí. ¿Y sabes por qué? Porque la misma palabra del Señor dice que Jesucristo, o que Dios, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que la única salida, la única respuesta está en Jesucristo, está en aquel clamor. Si sientes que Jesucristo no te ha respondido a la primera, y en cambio, en vez de sentir que Cristo que te está respondiendo, sientes una opresión, aquel ciego también lo sintió. Aquel ciego también en un momento que se desesperó, pero clama aún mucho más fuerte, como aquel ciego comenzó a clamar, porque sabía que el único que le podía hacer el milagro era Jesucristo. Y que si dejaba que Jesucristo pasaba, él iba a seguir ciego. Pero aquel ciego sabía de que si lograba llamar la atención de Jesucristo, él iba a lograr ser sano, él iba a lograr ser una persona distinta. Y cuando llegas a Cristo, cuando recibes aquel milagro de Cristo, ¿sabes qué es lo que sucede? Tu vida cambia, porque aquel ciego ya no fue aquel ciego que estaba aquí en la esquina con una manta tapándose día y noche. Fue un ciego que la vida le cambió. Ya no era un ciego primeramente. Después de eso tal vez se pudo desempeñar en algún trabajo. Su vida cambió completamente. Él logró ver el sol. Y esto es lo que yo quiero decirte ahora. Acepta a Jesucristo. Y si no has aceptado a Jesucristo, esta es la hora para que lo hagas. Solamente abre tu corazón a Jesucristo. Y a ti, hermano, que me estás viendo, todo momento de aflicción, todo momento de angustia, solo tienes que clamar. No te canses con clamar una vez. Clama mucho más fuerte, que Cristo no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él te va a responder. Tenlo por seguro, hermano. Esta es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón en esta hora. Y yo sé que vamos a seguir grabando muchos más videos. Y espero que esta palabra llegue en el corazón de cada uno de ustedes. Y esperamos verlos en el próximo video. Que el Señor me los bendiga y sigan meditando en esta palabra. Amén.